Dios. ¿Por qué? Porque tú conocerás a Dios únicamente, solamente por la palabra. Solo por la palabra. La naturaleza, mi amado hermano, reconoce a Dios por su palabra. Por eso cuando Dios dijo sea, fue. Porque por su palabra debería de ser. Y es por eso, amado hermano, que el hombre debe de conocer a Dios por su palabra. Su palabra es la única forma de identificarte con Dios. La palabra es la única forma de tú conocer a Dios. No con el texto aburrido que tiene ya de todos los días. La palabra, la profundidad de la palabra. La profundidad que te lleva a conocer a Dios. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas y ocultas que tú nunca has visto. Solo clama. Tengo una palabra que te hace un descubrimiento. Tengo una palabra que te hace un descubridor. Tengo una palabra que te identifica contigo, dice el Señor. Tengo una palabra, mire. Hay gente conociendo a Dios por la palabra, pero de la forma que los hombres le presentan a Dios. Pero nunca conocen a Dios, hermanos, de la forma que la palabra presenta a Dios. En otras palabras, hay gente sirviendo a Dios nada más en la limitación de lo que los hombres le enseñan que sirva, hermano, pero nunca han tenido la experiencia de servir a Dios, hermano, conforme la palabra dice que sirvan a Dios. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es, hermanos, tanto olvidarnos lo que el hombre me puede guiar. Yo tengo que saber lo que el hombre, mira, no es lo que el hombre me puede guiar de él, hermano, pero lo que el hombre me puede guiar por la palabra. El hombre que usa la palabra para guiar, hermano, es el hombre que puede guiar a alguien espiritualmente. Porque, mi hermano, si el hombre no conoce la palabra, ¿cómo va a guiar a otro? Dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Hay gente que quiere ser predicadores sin conocer la palabra. Usted tiene que ser la palabra, para conocer la palabra, para ser un pregonero de Dios. Porque cuando usted habla, usted tiene que hablar de la palabra. Y cuando usted habla de la palabra, usted habla de Dios tal como es Él. Porque lo está identificando a la sociedad. Un Dios como es Él. No anda echando mentiras hablando de un Dios que no es, o hablando de otros dioses que no existen. Usted siempre va a presentar al Dios verdadero, al Dios que dice yo soy el que soy, y fuera de mí no hay Dios. Yo no he ordenado otro Dios fuera de mí. Yo soy el que soy. No hay otro. Ninguno puede predicar otro Dios con otro evangelio que no existe, porque Dios no ha ordenado otro Dios. Hay dioses que existen porque el hombre los inventó por falta de revelación de la palabra, pero hay un Dios que existe, que la misma palabra lo identifica. Al Dios que yo sirvo y al Dios que yo conozco no es al que los hombres me identifican. Al Dios que yo conozco y sirvo es al que la palabra de Dios me identifica a mí que Él es. Él es. Y por eso es muy importante, hermano, aprender a moverme, hermano, en la presencia de Dios. Para cuando yo me muevo en la presencia de Dios, y cuando la presencia está conmigo, donde yo me muevo, su presencia se mueve. Gloria a Dios. Primero, antes de que la presencia de Dios te apoye a ti, te respalde a ti, tú tienes que llegar a la presencia de Dios. Ya una vez que entras a la presencia de Dios, la presencia de Dios no te abandonará. Ya una vez que por derecho negar la presencia de Dios se plantó en tu corazón, no te abandonará. Y a donde tú vayas, allí irá la presencia de Dios contigo siempre. Y a donde te mueves, se mueve la gloria. Y a donde te mueves, se mueve la presencia. Por eso es que vas y visitas aquella casa y oras y sucede el milagro. Vas y oras unges aquella casa y unges la casa y los demonios se van de esa casa. ¿Por qué? Porque a donde tú vas, la presencia de Dios va. No es tu presencia la que hace la obra, es la presencia de Dios que está dentro de ti la que hace la obra. No es tu presencia. Dice el Señor, no es por tus fuerzas, sino por mis fuerzas. No es por tu voluntad, sino por mi voluntad. Eso es lo que el Señor dice. El hombre no puede mover nada sin la aprobación de Dios. El hombre no puede ir a ninguna parte sin Dios. El hombre no puede ir a ninguna parte llevando a Dios si Dios antes no ha sido aprobado en la vida de él. Es muy
muy importante. Un aplauso al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y vamos a ver, dice, Dios se mueve por tu forma de obedecer. Dios se mueve. Y antes te quiero leer una cita bíblica que no te había leído. Ahí en Isaías te lo estuve leyendo, me parece, el viernes pasado, uno de estos días pasados te lo estuve leyendo, no me recuerdo. Pero ahí en el capítulo 43 de Isaías, verso Dios dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te enagarás, cuando pases por él, fuego hasta ahí nada más. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es una promesa de Dios a la obediencia de Dios. Si tú, hermano, te mueves en la obediencia de Dios, Dios está contigo. Si tú obedeces a Dios, estoy seguro que Dios está contigo. Pero si tú no estás obedeciendo a Dios, estoy seguro, mi amado hermano, que Dios no está tan cerca de ti como tú te imaginas. Para que Dios pueda estar ahí donde tú estás, tú tienes que estar en obediencia. Mientras Adán estaba en el huerto sin desobedecer, Dios estaba ahí. Y a lo que el hombre se le olvidó es que cuando Dios se fue, pensó que Dios se había llevado su presencia seguía ahí. Aleluya. Ya una vez que la presencia de Dios estuvo con usted, usted no puede pensar que la presencia lo abandonó a usted y pensar que porque la presencia lo abandonó a usted, usted meterse a pecar y a desobedecer a Dios. Eso es lo que le pasó a Adán y a Eva. Cuando Dios se fue, ellos se metieron a desobedecer porque pensaron que Dios se había llevado su presencia. Dios es omnipresente y a donde Él va y no se lleva su presencia se queda ahí. Ahí. Váyase para México, la presencia va a seguir aquí en Santa Fe. Hay gente que se va de la iglesia y piensa que ellos se llevan la presencia y ella dice que aquí ya no sucede nada. Ni siquiera saben, hermano, ellos no se pueden llevar la presencia. El Dios que servimos es un Dios omnipresente. Gloria a Dios. Es un Dios omnisciente. Es un Dios omnipotente. Mi amado hermano, que todavía no llega a Él y ya está ahí. Que ya se fue Él ahí. El que ya se fue Él y todavía su presencia sigue ahí. Ese es el Dios omnipresente que yo te estoy hablando. Muchas de las veces nosotros limitamos a Dios y pensamos que Dios va a estar ahí solamente cuando Él va a estar o cuando Él se manifiesta. Después que se haya manifestado su presencia, sigue ahí. Sigue ahí. Porque Dios no va a abandonar el lugar, hermano, donde se le ha sido llamado. Ya una vez que Dios te marca con su presencia está ahí. No se trata, mi amado hermano, de regresar a Dios nuevamente para que la presencia vuelva a estar. Ya una vez que está ahí, su presencia está ahí. Y si su unicidad está en el cielo, su presencia sigue aquí. Y si su unicidad, hermano, se mueve a otro lado de su reino, su presencia sigue en su reino. Su presencia sigue ahí. Por eso Dios puede estar como Padre y también puede estar como Hijo. Porque donde está el Padre está la presencia, donde está el Hijo está la presencia, y donde está el Espíritu Santo está la presencia. Porque es una presencia. Uno. Presente. Él no dijo: donde yo esté, allá va a estar aquel otro, y allá va a estar aquel otro, y aquel otro. Uno, donde está uno. Una sola presencia. Unipresente. Una sola presencia. Una sola. Pero se llama Jehová, no le hace la misma presencia. Se llama Dios en la misma presencia. Se llama Padre en la misma presencia. Se llama Yahvé en la misma presencia. Se llama Jesús en la misma presencia.